Buenos días a todos. Hoy analizaré una película que no es solo una obra de arte cinematográfico, sino un documental cultural fundamental para entender la historia reciente de Argentina. La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo en 1985. Para entender la urgencia y la valentía de esta película, debemos situarnos en su contexto. Se estrenó menos de 2 años después del fin de la dictadura más sangrienta de Argentina, un régimen que desapareció a unas 30.000 personas y cometió el crimen atroz de apropiarse de los bebés nacidos en cautiverio. La película llegó a una sociedad que apenas comenzaba a confrontar el horror a través de informes como Nunca más y el histórico juicio a las justas militares. Mi tesis es que la historia oficial utiliza la transformación personal de su protagonista, Alicia, como una poderosa alegoría del despertar de la sociedad argentina. La película escenifica la lucha entre la historia oficial, la narrativa cómoda y sancionada del Estado, y la memoria subterránea de las víctimas, argumentando que la búsqueda de la verdad personal es un acto político indispensable para alcanzar la justicia colectiva. Dentro de los estudios de la memoria, la película es un texto clave. Dramatiza el conflicto central entre la historia como un relato de poder y la memoria como una verdad fragmentada y encarnada en un dolor de las víctimas. Analizaremos la película a través del concepto como el trauma colectivo que dejó la dictadura y fundamentalmente la posmemoria, un término de Marianne Hirsch que describe cómo los hijos heredan los traumas de la generación anterior. Puenzo utiliza el espacio del salón de clases con sus mapas y sus pupitres ordenados como una metáfora de la mente de Alicia antes de su crisis. El lugar estructurado y controlado donde las narrativas incómodas no tienen cabida. El campo de batalla ideológico de la película es, en primer lugar, el salón de clases de Alicia. Ella es profesora de historia y representa la historia oficial. Enseña desde libros de texto apropiados por el Estado, que representan un pasado limpio, ordenado y desprovisto de conflictos. Para ella, la verdad está en los libros, no en los periódicos ni en los testimonios. Su mundo se empieza a fracturar cuando un estudiante la desafía con una frase que se volverá premeritoria. La historia la escriben los asesinos. Esta afirmación, que al principio ella rechaza, planta la semilla de la duda que la obligará a despertar. Este momento es crucial porque contrapone dos formas de saber: el saber académico y oficial de Alicia frente al saber popular y contemporáneo de sus alumnos, quienes ya están en contacto con la memoria subterránea que ella ignora. El punto clave es el regreso de su amiga Ana. En una escena devastadora, Ana le confiesa la verdadera razón de su exilio. Fue secuestrada y torturada. Su testimonio es la memoria subterránea que interrumpe violentamente la vida ordenada de Alicia. No es una historia leída en un libro, es una verdad grabada en el cuerpo y en la memoria de alguien a quien ama. Este relato personal y traumático destruye el muro de negación de Alicia y la transforma de una transmisora pasiva de historia a una buscadora activa de la verdad, especialmente sobre el origen de su hija. Los personajes principales funcionan como modelos de la sociedad argentina.
Alicia representa la clase media acomodada que eligió no saber para mantener su comodidad. Su complicidad es pasiva, basada en la negociación. Su viaje es de una nación que se ve forzada a reconocer que su bienestar estaba construido sobre la sangre de otros. Por otro lado, su esposo Roberto encarna la complicidad activa. Es un empresario que se beneficia directamente de sus negocios con los militares. Cuando la verdad amenaza su mundo, su respuesta es la violencia, simbolizando la resistencia brutal del régimen a rendir cuentas. Él es la encarnación de la historia oficial. En el ámbito privado, su discurso está lleno de justificaciones económicas y un desprecio por quienes se metían en algo. La película nos muestra su violencia no solo en el plano político, sino en el doméstico. La agresión física hacia Alicia en las escenas finales es una metáfora de cómo el régimen reacciona ante cualquiera que intentara sacar a la luz la verdad. En el centro silencioso de este drama está Gaby, la hija adoptada. Ella es la encarnación viva del crimen y el vehículo para explorar la posmemoria. Gaby heredó un trauma que no recuerda, la desaparición de sus padres biológicos. Su identidad fue borrada y reemplazada por una ficción. La película sugiere que este trauma se manifiesta inconscientemente. En una escena famosa de su cumpleaños, Gaby reacciona con pánico a un truco de magia, un posible eco del error que vivieron sus padres. Su futuro incierto, reflejado en el final de la película, simboliza el futuro de toda una generación que debe vivir con las heridas del pasado. Otro momento clave es cuando Gaby canta una canción que Alicia no le enseñó. En el país de No me acuerdo, una alegoría desgarradora sobre la memoria perdida de toda una generación. El filme nos pregunta, ¿qué significa crecer sobre una ausencia? ¿Cómo se construye una identidad sobre un crimen silenciado? El impacto de la historia oficial fue inmenso. A nivel nacional, ofreció una forma de catarsis colectiva, permitiendo al público procesar en conjunto un dolor que había sido silenciado. Su estreno, en paralelo al juicio de las justas, ayudó a consolidar el reclamo social por la justicia. A nivel internacional, su éxito fue rotundo. Ganó el Oscar a la mejor película extranjera, el primero para América Latina. Este premio le dio una plataforma global a la lucha por las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, convirtiendo una tragedia local en una historia universal sobre la memoria y la justicia. Finalmente su legado perdura. Se convirtió en un modelo para el cine de memoria en todo el continente, un cine que utiliza historias personales para explorar traumas colectivos. En conclusión, la historia oficial es mucho más que una película. Es una intervención cultural que desafió a una nación a abandonar la comodidad de su historia oficial para confrontar la dolorosa verdad contenida en la memoria de sus víctimas. A través de la alegoría de una familia, Puenzo argumenta que la memoria no es un asunto privado, sino un acto político y ético fundamental. Nos deja con un final abierto y una pregunta incómoda. ¿Cómo se construye un futuro justo sobre un pasado tan fracturado? La última imagen de Gaby cantando sola
nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la identidad es una herida que sigue abierta y que pertenece a las nuevas generaciones. Para finalizar, me gustaría dejarles con algunas preguntas para abrir la discusión. ¿De qué manera la vida de Alicia puede ser vista como una metáfora del despertar de la conciencia de toda una nación? ¿Qué rol juega la historia oficial que se enseña en las escuelas versus la memoria que se construye a través de testimonios personales como el de Alicia? Considerando el concepto de posmemoria, ¿cómo representa Gaby el legado del trauma para las generaciones que no vivieron directamente la dictadura, pero heredaron sus consecuencias? Muchas gracias.